Hola, empezamos este Nada que Ver con cierta curiosidad por saber si nos están grabando, creeremos que sí, porque esta vez vamos a hablar un poco del Oriente, cómo ha sido visto e imaginado y representado el Oriente de Bolivia, Santa Cruz, Beni, Pando y adyacencias. Así es, muchos pueden imaginar que Bolivia siempre estuvo dividida entre Occidente y Oriente, pero esto no es tan así. Antes de la guerra civil de 1898 entre Sucre y La Paz, el país se dividía entre norte y sur, Sucre y La Paz. En este nuevo escenario, ya con el siglo XX, la oposición geográfica va a tener a Oriente y Occidente como escenarios de la vida social, cultural y económica de Bolivia. Bienvenidos a Nada que Ver, Diego. Bienvenidos. Bien, entrando a este tema tan apasionante del Oriente boliviano y sus representaciones fílmicas, podemos decir que la primera representación seria, con más difusión, con más impacto que ha habido en Bolivia, es la que hace en 1954 Jorge Ruiz, en una especie de noticiero docuficción llamado Un poquito de diversificación económica, pero que también tiene algo justamente como narrativo en esto, no es solamente una enumeración de datos. Listos los cimientos, unos bosques de fierro habían levantado. Ladrillo a ladrillo, los muros habían ido subiendo alto, como pa' catedral. Por aquí mismito se paseaba el tigre. Pensá nomás, maestro, lo que habrá sido traer tanto cemento, tanta máquina y tanto material hasta esta distancia. Solo con la carretera ha podido venir. Esto que era la pura selva, es ahora el gran... Para la revolución del 52, para la revolución nacional, la conquista del Oriente tenía que ver justamente con integrarlo. Integrarlo a partir de una carretera que es fundamental dentro de la estructura vial caminera boliviana, que es Cochabamba-Santa Cruz. Entonces, para difundir la idea del Oriente, de lo que tenía como virtudes, Jorge Ruiz se anima a hacer este trabajo junto al Instituto Cinematográfico Boliviano. Ya hay salas de cine en toda Bolivia, ya hay un aparato estructurado de industria, si se quiere, o de pequeña industria con el instituto, y un criterio de mostrar el país. Por eso es importante un poquito de diversificación económica del 54. Con esto quiero aprovechar para hacerte una pregunta, a ver si sabes y nos ilustras a todos. En ese entonces, ¿sabés cómo era el tema de la distribución y la obligación quizás de exhibir este tipo de materiales en las salas? Sí, el instituto tenía producción fílmica de 2 noticiarios semanales, que es una producción muy alta para la época, que en su inicio justamente tenía la característica de hacer representaciones de cada uno de los departamentos y ciudades de Bolivia, y estos materiales se difundían antes de todas las películas en todas las salas de cine del país. Entonces había una lógica de distribución y había una lógica también de mostrar lo que sucedía. Algo muy importante. Muy importante. Me hace acordar un poco lo que pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, sobre todo los norteamericanos, se apropian de los cines que quedan, porque muchos terminaron pulverizados, para poder pasar ahí sus filmes de propaganda. Algo así. Bien, continuamos un par de años después con La Vertiente. También Jorge Ruiz, esta vez se va hacia el norte de La Paz, a Rurrenabaque, para contar la historia de una maestra rural en un momento en el que el agua potable es fundamental para la población. Jorge Ruiz con La Vertiente abre un nuevo imaginario del Oriente, esta vez no solo ligado a Santa Cruz como escenario único,
sino más bien a estas zonas de pisos ecológicos diferentes, amazónicos, sobre todo en el departamento de La Paz y en el norte de Bolivia. ¿Te lastimaste? No, señorita, no fue nada. ¿Qué le ha pasado? ¿Y usted qué le ha pasado? Esta pelada es más macha que todos nosotros juntos. El federalismo ha sido siempre una cuestión de discusión en Santa Cruz, sobre todo. Y no han estado distantes los realizadores y productores en sus ideas de llevar a la pantalla este tipo de discursos. Uno de esos momentos claves es el año 1991, cuando Juan Peñaranda hace la película Los Igualitarios, recuperando una figura importantísima dentro de la historia cruceña, que es justamente Andrés Ibáñez. El proceso de cambio y la nueva constitución boliviana utilizarán el nombre de Andrés Ibáñez para la ley de autonomías, una ley que marca una diferencia en la estructura del Estado a partir de su administración y economía. Te voy a enseñar lo que es la guerra. Aprendí de eso. Yo pues me escapé, doctor, porque me gustaron las palabras de usted. Porque usted dice que todos somos iguales. Que es el hijo natural de Francisco Ibáñez, ¡un bastardo! Esto que comentas, Claudio, sobre los igualitarios, me hace pensar también en otra iniciativa muy interesante que hubo en Santa Cruz, también un poco antes de la filmación de los igualitarios, yo creo que viene desde la segunda mitad de los años 80, ¿sí? Que es la producción que hace Safipro en televisión, que es otro tema que deberíamos tocar, a lo mejor en este mismo programa. Donde justamente reconstruyen varios de los momentos históricos importantes de Santa Cruz, además de una serie de leyendas y cuentos populares muy difundidos allá. Es una producción que creo que funcionó muy bien en su momento. En todo caso, me asombra la cantidad de cosas que han hecho entre 1985 al 2000 aproximadamente, que lamentablemente ahora no son fáciles de encontrar. Y que me parece que tampoco han tenido correlato en ninguna de las otras regiones de Bolivia, ¿no es cierto? No, una producción como la que ha hecho Safipro en Santa Cruz a partir de la ficción, de su creación de imaginarios, es algo muy importante, porque además tenían un prime time de televisión que les permitía justamente tener un alcance importante. Figuras de la televisión que hemos visto después forman parte de eso, Carola Castedo, Sandra Parada, entre otros, ¿no? Y bueno, ya entrando al nuevo siglo, Santa Cruz también nos trae una película que va a marcar precisamente el cambio del siglo en la cinematografía boliviana. Si bien no es la primera película digital, quizás la primera que toma más en serio sus posibilidades, sobre todo narrativas, y plantea una película muy interesante que aún ahora se puede ver y disfrutar con los mismos ojos, no le han pasado los años. Estoy hablando de Dependencia Sexual, la ópera prima de Rodrigo Bellot, que además fue la película que se envió por Bolivia a los premios Oscar de ese año. Rodrigo Bellot y su debut con este largometraje ponían a Santa Cruz en un escenario totalmente distinto, alejado de este costumbrismo del que hablábamos hace un momento, que Safipro había instaurado y había instalado dentro de cierto imaginario cruceño, y abriéndose a las cuestiones más difíciles del siglo XXI, las cuestiones más importantes: sexualidad, homosexualidad, situación de una urbe en crecimiento y desarrollo, incorporándola en un universo que difícilmente se podía haber visto en el cine boliviano hasta ese momento. Otro tema que también toca, dentro de los muchos que hay en Dependencia Sexual, porque la verdad tiene muchas facetas, está el del racismo y la discriminación en muchos sentidos, no solamente el sexual, que es muy impactante. Y además permite ver ya en ese momento por lo menos dos caras de Santa Cruz ciudad. Una que es en ese momento Equipetrol, los anillos más solventes, más pudientes y sus maneras de divertirse, y otros un poquito más periféricas y populares con mucho menos recursos. Prosiguiendo la primera década de este siglo, en el año 2009, hay otra producción muy interesante que viene desde Santa Cruz y es la que menos hace referencia a lo geográfico. Pero después Claudio va a hacer comentarios mucho más interesantes de lo que representa esta película, que es El ascensor, de Tomás Vascopé.
que precisamente transcurre 98% en un ascensor. Después los años nos llevarán a inventar otra Santa Cruz, una Santa Cruz mucho más moderna, si se quiere, con otros ojos. Las Bellas Durmientes de Marcos Loaiza es una de esas películas en sección thriller, en versión thriller, que va a plantear una ciudad distinta, una ciudad que se incorpora a cierta modernidad, alejada de una tradición fílmica también. Y para ir cerrando este rápido raconto sobre las películas que hacen al oriente boliviano, tenemos la muy reciente 98 segundos sin sombra de Juan Pablo Richter, que si bien no transcurre en Santa Cruz, transcurre en un pueblito indefinido, probablemente en la zona del Beni, igual tiene muchas de las características que hacen a este imaginario del oriente y está basada en un cuento de la gran escritora Giovanna Rivero. Una película muy linda que a mi juicio ha pasado un poco desapercibida este año que se estrenó, justamente por la cantidad y magnitud de los otros estrenos también nacionales que estamos teniendo. Richter venía de haber hecho El Río, su ópera prima, que también tiene como escenario el Beni, tiene como escenario esta planicie verde, y es momento de que usted intente de alguna manera en su memoria completar este álbum y estas figuritas, porque seguramente hay muchas más películas sobre el oriente boliviano. Pero antes de cerrar este capítulo, te paso la pelota, Claudio, para que cuentes un poco sobre la importancia del ascensor. ¿Qué plantea? El ascensor, una película de Tomás Vascopé, ópera prima, el encierro en un ascensor durante el carnaval en Santa Cruz. ¿Qué sucede acá? Los delincuentes intentan secuestrar a una persona, hacerle un robo y se quedan encerrados en un edificio de oficinas en un momento en el que nadie va a ir a rescatarlos en los próximos 3 días. Esto significa el encuentro de un país en este encierro. Estamos en los primeros momentos de la nueva constitución política del Estado, estamos planteando un país desde diferentes visiones, desde diferentes lugares, y Santa Cruz definitivamente plantea desde esta película un repensar lo político que se había dejado de lado justamente por cuestiones tal vez que tienen que ver con el hartazgo en el occidente. Santa Cruz plantea algo distinto y El Ascensor es esa película que marca una diferencia en estos años. Ahora, ¿se puede decir que es Santa Cruz quien plantea esta metáfora o es Vascopé? Mira, Vascopé viene del Plan 3000, primera gran cuestión. Y eso es algo importante porque es como la región o el lugar, digamos, marginal de esta Santa Cruz moderna y cosmopolita. Entonces también hay una mirada diferente. Él viene del teatro, viene de haber hecho obras, pero también de formar parte del elenco de la Escuela Nacional de Teatro. Entonces tiene otro bagaje y otra mirada. Y tiene un olfato para entender el momento que pocos tenían en ese momento. Muy bien. Si todavía da tiempo, no se olviden de ver El Ascensor, 98 segundos sin sombra. Estás viendo Continúas viendo. Tenemos una entrevista con el actual director de Safipro, que es además el hijo de los fundadores, que eran don Enrique Alfonso y su esposa, quienes durante muchos años, realmente es una trayectoria muy, muy fuerte y te diría, me parece un ejemplo inédito en el país. Son más de 30 años de producción haciendo cosas muy grandes, especialmente para televisión, teleseries, novelas incluso, reconstrucciones históricas, una serie de cosas que no tienen parangón. Toda una batería de preguntas para poder entrar a este tema maravilloso de Safipro. Safipro estuvo muy activa durante cerca de 15 años, produciendo una cantidad de teleseries, telenovelas y materiales como ninguna otra empresa productora en Bolivia. ¿Cuál es el secreto de su perdurabilidad? Mire, yo le voy a decir, ¿no? Voy a tocar 2 puntos, ¿no? El primero, Enrique Alfonso era una persona muy perseverante, un director, primero director de puestas en escenas, ¿no? Directores de actores, que tuvo su formación con directores argentinos, directores españoles. En la década de los 70, 74, 75 vinieron a capacitar a todo el elenco de Acra,
Quique Alfonso veía de que podía llegar a más audiencia, ¿no? Porque si era 300 personas por día, por 10, 300 por 10, 3.000 personas veían un espectáculo, entonces ahí muere. Entonces él decía, podemos ver la posibilidad de que nos vea más. Estaba el Canal 11, televisión universitaria, que recién estaba empezando, y terminaban las obras de teatro y las grababan en un sábado en la tarde en el escenario, ¿no? Entonces ya era un inicio, llamémoslo así, ¿no? Después que termina todo, en el año 84 con Romeo y Julieta, Quique Alfonso dice, bueno, vamos a dar un salto, ¿no? Y quiero que me acompañen, queremos hacer televisión. Imagínense el año 84, el único canal vigente a nivel nacional formado era pues TVN, ¿no? Televisión Nacional Boliviana, desde 1969. Estaba empezando Canal 5, después Canal 13, tenía un proyecto de una telenovela que era La Alegría de Vivir. La Alegría de Vivir habla con los canales para que le hagan coproducción y le dicen, Quique, vos estás loco. 1984, 85 no tenemos la logística, no tenemos nada, estás loco, Bernardo Céspedes le prestó su cámara, sus equipos, iba perfeccionándose, iba entrenándose. Paralelo a eso recibía capacitaciones de lenguaje de la imagen con amigos italianos, amigos rusos que le iban dando todo un conocimiento técnico a Quique Alfonso. Pero ya el año 1986, junto con el doctor Efraín Capobianco, mi madre María del Carmen Natush, Gloria Natush, mi tía, hermana de mi madre, y Juan Miranda, ¿no? Cineasta boliviano, se unen para hacer el proyecto Safipro. El año 86, cuando empieza Safipro, dice, bueno, vamos a hacer un cuento sobre este bandolero, que es una historia de 30 minutos para un cuento. Se van a Concepción, y en Concepción una viejita le dice, ¿qué están haciendo? Le dice, estamos haciendo la vida de Carmelo Hurtado. Ah, le dice, ¿usted es su hijo? No, yo soy un actor. Dice, yo conocí a Carmelo Hurtado. Ah, les voy a contar historias. Más o menos como la viejita de Coco, así, ¿no? Se vuelven a Santa Cruz con harta información y se encuentra con un amigo de Concepción y le dice, oye, supe que estaban por allá. ¿Qué estaban haciendo? Ah, no, es que estamos grabando la historia de un personaje de Carmelo Hurtado, un concepcioneño. Ah, qué bien. Y te cuento que conocimos a una señora que nos dio harta información sobre Carmelo Hurtado, la señora Carmen Bustillo. Carmen Bustillo, sí, pero sí la hemos enterrado ayer. Cuando le cuentan todo esto, quedan espantados todos, un relato espeluznante. Tuvimos material para 10 capítulos, para 15 capítulos y después para otros 15 capítulos. Se hizo viral, como el marketing boca a boca, el más antiguo que tenemos, ¿no? Fue un suceso a nivel nacional. La serie ganó el premio al Cóndor de Plata como mejor serie. La gente empezó a tener, como quien dice, confianza en la producción nacional, ¿no? Entonces, Safipro decía que iba a hacer algo y lo cumplía y desarrollaba la historia y seguía trabajando en ello. Tal es el caso de Los Pioneros. Los Pioneros fue una serie que duró 40 capítulos. Fue un proyecto muy ambicioso para la época, escrito por un guionista paceño, Jorge Wilder Cervantes. ¡Levantate, camba, perro! Se acabó lo que se daba, carajo. Ahora van a saber lo que es canela. Investigó tanto sobre la exploración y explotación de la goma, ¿no?, que hacen dos historias paralelas, ¿no? Los siringueros, que son reenganchados de una manera como una trata de personas tipo esclavos, que van por un camino escondido, mientras los terratenientes, ¿no?, o los gamonales, como dicen, van a explorar el Beni por el camino
que se ve, ¿no? Con caballos, carretas, carrozas, carruajes, todo, ¿no? 40 capítulos, trabajar con más de 100 actores, más de 500 extras en escenarios reales. Safipro esperaba el apoyo del gobierno en ese momento, ¿no? Que sí, que te vamos a ayudar, que te vamos a dar, empresas como Entel, empresas como Yacimiento, y que eran amigos, ¿no? Que eran de esa generación, pero nunca hubo una respuesta. Entonces muchos le decían a Quique Alfonso: Quique, corta el proyecto, ya está por el capítulo 10 y no había publicidad. Y Quique Alfonso decía: no, lo voy a dejar y vamos a ir hasta el final. Se tuvo que pedir prestado plata por todos lados para poder terminar la producción. Entonces, pienso que era una cuestión de perseverancia, ¿no? ¿Y después pudieron recuperar el dinero? Fue una pérdida, ¿no? Fue aproximadamente como unos $300,000. Le podemos aumentar un cerito más aquí en esta época, más o menos, el equivalente de ahora, ¿no? Y daba ganas de cerrar, daba ganas de irse, pero Enrique Alfonso, la niña, mi madre, María del Carmen Natush, y Gloria Natush, ya estaban los tres al frente de la empresa. Los anteriores socios se fueron retirando, siguieron cumpliendo con su compromiso. Era una deuda muy grande, pero no podían quedarse a llorar, como quien dice, sino ¿cómo lo vamos a hacer? Produciendo. Seguían produciendo y a medida que iban produciendo iban pagando. Entonces prácticamente se trabajó para pagar deudas, ¿no? Es realmente impresionante la producción que lograban en vestuario, en utilería. Por ejemplo, un detalle: todos los carretones, ¿cómo los conseguían? ¿De dónde salían? Hay una logística impresionante, de verdad, ¿no? Pero resulta que si la escena era en Chanés Roda, se tenía que hablar a las personas de Paurito que nos alquilen o nos fleten los carretones y transportarlo en un camión a ese carretón con bueyes y todo hasta ese lugar para una jornada o media jornada nomás, ¿no? Entonces decir, bueno, vamos a tenerlo el carretón un día, entonces todas las escenas del carretón aprovechémoslas ahí, pum, 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 y de vuelta otra vez a Paurito y toda esa logística. O sea, impresionante. Y con el vestuario, porque también hay toda una cuestión de reconstrucción de época, aparentemente, de casi armaduras para los que hacían de españoles, conquistadores, etc. Cuando se hace la serie La Fundación de Santa Cruz de la Sierra, se hace mención de los 500 años, ¿no? De la conquista. Entonces, con todo el apoyo que se hizo con la Federación de Fraternidades Cruceñas, ¿no? para el trabajo mismo, el diseño de vestuario fue elaborado por Erika Beise. La confección lo hizo Marina de Peña. Trabajo espectacular, muy, muy bien. Mire que en esa época no había internet, pero los trabajos, ¿no? De leer y buscar todo lo que es historia del arte, vestuario, todo lo demás. Una cosa era Safipro en sus años más esplendorosos, en la década de los 90, y Santa Cruz, por supuesto, y otra cosa es Santa Cruz y Bolivia ahora, con una situación totalmente distinta. ¿Cómo encaran el futuro? Efectivamente vamos a trabajar con historias modernas, ¿no? Porque todo ha evolucionado, ¿no? Entonces no nos olvidemos que la cultura se transforma. ¿Se podría pensar una historia actual de Safipro, digamos, ambientada en el Plan 3000? Sí, claro que sí, claro que sí. Hay que mostrar lo que se ve. Es lo que decía un director de cine colombiano. Decía, un país que no haga cine es como una familia que no tenga un álbum. Estás viendo Continúas viendo. Más laureles para el cine boliviano. Esta cosecha no se detiene. Las películas bolivianas siguen logrando éxitos en el exterior. Esta vez la película es
Esta vez es el turno del visitante, la película de Martín Bullock, que aquí nos tiene muy intrigados, pero recién se va a estrenar el año que viene. Y ahora acaba de ganar un premio en Turquía. ¿Quién diría? Estos festivales, estas maneras de recorrer que tiene nuestro cine, que pocas veces ha tenido toda esta fuerza. Sí, realmente un año espléndido para el cine boliviano. Felicidades a Martín Bullock y su equipo. Vamos con las recomendaciones, Diego, para esta semana. ¿Qué tienes ahí, bajo la manga? Tenemos adentro de la manga. Esta semana yo creo que se puede recomendar todavía Ámsterdam, que es una película bastante cuestionada, para algunos es muy mala. En todo caso tiene un reparto de lujo. Está Christian Bale, Robert De Niro. Que los vamos viendo en pantalla mientras vemos el tráiler. No veamos el tráiler. And the nurse found ourselves in Amsterdam. We formed a pact, and we swore to protect each other, no matter what. En cartelera todavía está Utama, la película boliviana, que es realmente una cuestión inédita en números, en asistente de público, lo que ha significado el pasado martes, este famoso Día del Cine, tira como números datos muy positivos del interés de la gente por ver una película boliviana. Sí, sin embargo, hay bastante gente que todavía no la vio y la verdad se la está perdiendo. Vayan a verla, que vale la pena, y es de las pocas películas bolivianas que van a tener la oportunidad de disfrutar así. Utama, en todas las salas de cine, la recomendación de Nada que Ver para esta semana. ¿Y el clip de salida? Antes de eso, otra cosa que tenemos para recomendar es la mejor película del mundo para chicos, que es este sábado 22, con un invitado de lujo, Joaquín Cuevas, el gran historietista, autor del cómic que ha sido el boom en la Feria del Libro, llamado Altopía. Sábado 22 de octubre, en la tarde. A las 15:30. A las 15:30. Quiero invitar a la teleaudiencia de Nada que Ver a la lectura de poemas que realizaré el lunes 17 de octubre en el Espacio Patiño a las 18 horas sobre una serie titulada Estaciones, escrita el año 2021 y que está inédita. Es una lectura que me dará mucho gusto compartir con todos ustedes. Los invito fraternalmente, sean bienvenidos y bienvenidas. Nos despedimos con una canción muy conocida y que resulta que fue compuesta específicamente para los pioneros, de Milton Cortés y César Escota, El río de este amor. Además, representó la primera actuación importante de Milton Cortés. Voy detrás de un sueño viejo con tu flor en mis ansias. Vida, toda la vida, caminando junto a ti iría. Podría yo esperar sin tu sonrisa.